Hola, ¿qué tal? A nombre de la Coordinación de Educación Continua, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, me es grato saludarlos e invitarlos a esta sesión de entrevista que tiene un objetivo primordial y es el de destacar la importancia de la lectura para la gestión del conocimiento. Para abordar este tema vamos a contar con la presencia del maestro Ricardo Velasco Preciado. Bueno, pues ya estamos aquí con el maestro Ricardo Velasco. Ricardo, ¿podrías explicarnos qué significa para ti el método de lectura sociocrítica? Claro que sí. Mira, este método de lectura sociocrítica parte de enfatizar que la lectura es fundamental para la construcción de conocimiento y más aún para la gestión de conocimiento. Pero además tomando en cuenta que vivimos en la era de la información, también es necesario considerar otras habilidades, por ejemplo, habilidades de pensamiento crítico, de aprendizaje independiente y de discusión y debate. Entonces, estas habilidades, siendo planteadas en forma escalada y coherente, son las que conforman el método de lectura sociocrítica. Este método tiene fases que van desde la parte intrapersonal, de interactividad y de interacción, en las que el lector, primero que nada, retoma los conocimientos previos que tiene sobre un tema, después interactúa con el texto, es decir, va modificando sus esquemas mentales, va replanteándose las ideas originales, va recibiendo información, la va procesando e inclusive va cuestionando lo que dice el texto, lo va analizando, lo somete a un juicio y posteriormente viene la fase en donde socializa este conocimiento con otras personas en las que debaten, intercambian ideas sobre los contenidos del texto. Y la idea es fundamentalmente procesar conocimiento, analizarlo e intercambiar estas ideas con otros colegas que tengan intereses afines. Ricardo, ¿qué importancia tiene la primera fase que mencionas, tiene que ver con la elección del material a leer? Nosotros siempre tratamos de promover el interés en la lectura, ¿de acuerdo? Y muchas veces en el quehacer educativo los profesores tendemos a que nuestros alumnos lean lo que a nosotros nos interesa. Desde hace muchos años a mí me pasaba, por ejemplo, que llegaba algún colega, algún profesor y que decía, ay, no entiendo a esta nueva generación, no entiendo a mis alumnos, a esta juventud. Les puse a leer este libro maravilloso, que es muy bueno, y ellos no lo quieren leer, no les gusta, tienen mucha resistencia, no los entiendo, tan bonita que es la lectura y este tema en general. Y entonces yo me quedaba pensando, bueno, tú les pusiste a leer un material que a ti te gusta y que a ti te parece muy interesante, pero ¿por qué no considerar lo que les interesa a los estudiantes? Entonces, si nosotros hacemos este mismo ejercicio, por ejemplo, con el cine, a una persona le puede interesar mucho el cine, pero si lo pones a ver una película cuya temática no le interesa, no le va a gustar, no la va a querer ver. Igual, por ejemplo, la televisión no va a querer ver un programa que no es de su agrado. Entonces, ¿por qué la lectura debería ser diferente? ¿De acuerdo? De ahí es que
a lo largo de mi carrera docente siempre he pensado que es importante, si queremos promover el interés de la lectura, es también darles a leer a los jóvenes material que les interese, que vaya de acuerdo con sus intereses y preferencias, ¿de acuerdo? Y así va a ser mucho más fácil que les guste, porque una de las formas en que vamos a matar el interés de los jóvenes por leer es obligándolos a leer algo que no va de acuerdo con lo que les interesa. Entonces, bueno, un primer fundamento de esto pues es que cada quien lea lo que le interesa, lo que le gusta, de los temas que prefiere, ¿de acuerdo? Bueno, claro que esto lo tenemos que enmarcar, y si consideramos que hay tres tipos de lectura principalmente, por ejemplo, hablamos de lectura científica, de lectura literaria, de lectura informativa, quizá el que los jóvenes lean sobre lo que les interesa es más pertinente para la lectura literaria o para la lectura informativa, pero en caso de la lectura científica muchas veces tendrán que leer algo que no es muy afín a ellos. Entonces, en este caso, bueno, lo que habría que hacer es que ellos tuvieran un fin en mente, es decir, antes que empezaran a hacer una lectura, que ellos tuvieran claro cuál es el tema, cuál es el propósito de la lectura, de qué forma el leer este tema va a tener un resultado esperado en cuanto a su formación. Y ahí es donde ellos pues van a tener creada la necesidad de sí leer material que les va a ser significativo, que les va a ser útil, que les va a atraer, porque pues van a tener un propósito en mente. Y ya con esto, o sea, si está logrado un interés para leer un texto científico, porque van a tener un fin más allá de la lectura por el mero acto de leer, entonces ellos van a poder encontrarle mayor interés. Ahora también es importante que en este proceso ellos conozcan técnicas y estrategias de lectura para ir seleccionando el material que les sirve. Si ellos ya tienen un fin, entonces sí habría que tener la estrategia correcta para identificar cuáles de las lecturas disponibles son las que les van a servir para conseguir tal fin. ¿De acuerdo? Y ese fin yo creo que también puede tener un grado de personalización a los estudiantes, ¿no? Tiene que tener, a lo mejor, aunque se esté hablando de un tema, de una asignatura en especial, pero quizá eso se pueda ir adecuando a un contexto específico en el que el alumno esté interesado. Entonces yo creo que se puede promover una lectura cuyo primer paso sea la elección de un material que finalmente sea de interés para los alumnos. A eso se refiere esta primera fase que promovemos. ¿Y qué nos dice de la fase de ubicación contextual? Esta fase consiste en relacionar la obra con el autor y su contexto. Es evidente que toda obra tiene una influencia del momento sociohistórico en el que surge y tiene una influencia con los pensamientos y las perspectivas que tiene el autor. Y eso es importante tomarlo en cuenta cuando uno va a leer algo. ¿En qué época surgió la lectura? ¿En qué lugar? ¿Cuáles eran las condiciones que se estaban dando en ese tiempo? ¿Cuáles eran los paradigmas científicos? ¿Cuál era el modo de pensar? ¿Cuáles eran los hábitos y las costumbres de esa sociedad? Y eso es de acuerdo con el contexto. Y ya en una forma más específica es importante tener claro cuáles fueron las vivencias del autor, cómo piensa, cómo se ha desenvuelto, inclusive ver en la medida de lo posible cuáles fueron sus situaciones familiares, perspectivas de pensamiento. Por ejemplo, el libro El hombre en busca de sentido, que fue escrito por Viktor Frankl, por supuesto, es más entendible si entendemos lo que sucedió y lo que lo motivó a escribir este libro. Como sabemos, Viktor Frankl estuvo en un campo de concentración
Cuando estuvo ahí, muchas de las personas que estaban alrededor de él finalmente fallecieron y él fue de los sobrevivientes que hubo. Y entonces él hace un análisis de por qué algunas personas sobrevivieron y otras no, y llega a conclusiones muy interesantes, tanto así que pues fundó una corriente psicológica que es la logoterapia. Pero si nosotros no relacionamos este contexto con la obra del autor, no vamos a tener como una idea tan profunda o tan clara de por qué escribe lo que escribe. ¿De acuerdo? Y en la literatura también podemos encontrar muchos ejemplos en los que por qué conviene mucho relacionar al autor con su obra. Por ejemplo, si leemos la biografía de Jane Austen, quien ha sido famosa por escribir obras clásicas, ¿no? Como Orgullo y Prejuicio y bueno, otras por el estilo, nos damos cuenta pues que ella pertenecía a una clase socioeconómica que se refleja mucho en los personajes que ella pone en sus novelas, ¿de acuerdo? Y hay una similitud de estos personajes con su vida propia. Y así nos podemos ir con Edgar Allan Poe y bueno, con el mismo Freud y con muchos otros autores. Inclusive algunos me podrán decir, oye, pues sí, esto pasa más que nada en la literatura o en ciencias como la psicología o algo así. Pero yo creo que en general hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que sería muy difícil ver que Stephen Hawking, quien se precia de ser ateo, tuviera algún aporte científico que demostrara la existencia de Dios. O sea, yo no creo que pudiera pasar eso. O sea, de alguna forma, todo lo que un escritor va produciendo tiene que ver con su perspectiva, con su forma de ver la vida, ¿no? Y si no fuera así, de todos modos hay que analizarlo y a lo mejor hay que decir, oye, no, el autor ha sido muy objetivo, aunque él pensaba una cosa, sus aportes científicos iban en otro sentido. Bueno, también sería interesante poder llegar a un análisis en ese sentido. Lo que sí podemos decir es que sí es de fundamental importancia relacionar el autor con su obra y contexto. ¿A qué se refiere la fase de predicción? La fase de la predicción es previa a la lectura. En este caso es importante que el lector haga un ejercicio de lo que ya sabe del tema, de la información previa, y que también él suponga, haga conjeturas de lo que trata el libro. Él puede tomar el libro, puede ver la portada, puede ver el índice, puede ver la contraportada, puede ver algunas reseñas, de tal forma que él ya tenga un panorama general de lo que trata el libro. Esto le va a ayudar en primer lugar pues a saber si esa lectura es la que le conviene o la que le interesa leer. Y también en segundo lugar a irle encontrando sentido a la lectura, a ir validando la información que él espera. Entonces primero pues saber más o menos de qué se trata. Es como cuando, oye, quiero saber de qué se trata, a dónde voy y qué es lo que espero encontrar. Creo que es una buena forma de fomentar y de darle también un marco referencial a la lectura en sí, haber tenido previamente un ejercicio cognitivo de predicción. De eso se trata esta fase principalmente. ¿Y qué nos dice acerca de la fase de planeación de la lectura? Claro, mira, muchas veces nosotros damos por hecho la planeación lectora. Muchas veces la omitimos. Decimos, vamos a leer este libro y pasa el tiempo y resulta que no hemos leído como habíamos pensado. Y eso se debe a una falta de planeación lectora. Entonces lo que proponemos en esta fase es que cuando uno vea el libro, tenga claro cuántas páginas tiene, la forma en que está el libro, y vaya haciendo un cálculo del tiempo
en el que va a poder leer este material y tener también claro el periodo de tiempo que tiene para leerlo. Por ejemplo, si yo voy a leer un libro de 500 páginas y tengo 2 meses, a lo mejor digo, bueno, pues voy a leer tantas páginas por día. Y entonces tomo mi agenda, veo las actividades que estoy realizando todos los días y voy a dedicarle un tiempo exclusivo a mis actividades, a la lectura. Inclusive yo recomiendo que sí lo pongan en su agenda, en su calendario, que pongan lectura y que sí le asignen ese horario y por supuesto, además de ese horario, asignarle un lugar idóneo para leer, un lugar donde no haya distracciones, donde de verdad podamos enfocarnos solamente en la lectura, inclusive tener apagado el celular, poder quitar distractores y después de que ya está planeado el tiempo para leer, de verdad hacerlo. Yo ya tengo un horario y ahora lo voy a cumplir. Si nosotros tenemos la capacidad de asignarle un tiempo específico a la lectura en nuestras actividades cotidianas y más aún de realizar las lecturas en esos tiempos disponibles, por supuesto que vamos a cumplir con el propósito de haber realizado la lectura. Esa es la diferencia entre querer leer y tener las buenas intenciones y de verdad poder lograrlo. Entonces, a lo mejor es algo muy sencillo, muy práctico, pero ese proceso de planeación lectora hace la diferencia entre cumplir el objetivo o no. Por eso le damos tanta importancia. Lo que has puntualizado es tan importante, sobre todo en este modelo educativo de la UAM, en donde el perfil del alumno lo demanda como crítico, como independiente y capaz de generar su propio conocimiento. Aquí en el sistema modular, una de las habilidades que requiere el alumno justamente es tener la posibilidad de sus ideas previa lectura, poderlas sostener en clase, debatirlas, y eso es lo que se pretende en este modelo educativo. Por eso es tan valioso lo que planteas en esta parte de el método de la lectura sociocrítica. Fíjate que también en la parte de la elección del material, esta motivación como punto cero para que un alumno pueda realmente sentir el interés para con la lectura. Pero pensemos, por ejemplo, en el caso de las lecturas científicas, ciencias biológicas y de la salud, que son lecturas como más pesadas. Este en los químicos, QFB, en donde hay fórmulas, o sea, otro tipo de lecturas. ¿Qué sugieres ahí, por ejemplo, en este tipo de lecturas? Sí, pues mira, fíjate que como bien lo dices, todos estos procesos tienen gran relevancia dentro del método o del sistema modular, porque justamente el sistema modular contempla eso. Es decir, lo que el alumno aprende, lo aprende en un contexto y lo aprende dentro de un proyecto de investigación. Sí. Entonces, las lecturas que hiciera, en este caso, un estudiante de una de estas ciencias duras que llamas, pues va a hacer la lectura porque de antemano ya tiene un propósito planteado para hacer la lectura. O sea, ya tiene una meta de buscar, localizar información específica que le va a servir para su proyecto. Entonces, la lectura es como un insumo, es como una parte de un proceso de aprendizaje en el que él le da el sentido justamente de acuerdo con la investigación o el proyecto que está desarrollando. Por supuesto que en este sentido, lo que él lea, pues va a ser motivado por un interés previo, por una búsqueda que él ya estableció y va a tener un beneficio, va a tener un resultado que está planteado previamente.
Claro. Otro asunto también pues, importante es el contexto. El contexto porque vemos a los autores, a los teóricos, como alguien inalcanzable o poco comprensible, y sin embargo lo importante que señalas es como que detrás de cada autor hay una historia de vida. Claro, claro, tú lo has dicho muy bien, creo que lo has ejemplificado. Es muy importante ubicar el contexto, la biografía del autor para saber por qué dijo lo que dijo y bajo qué circunstancias, bajo qué paradigma. Y así vamos a darle un valor más concreto y más fiable, más confiable a la interpretación que nosotros hagamos de la obra del autor. Fíjate, y finalmente la parte de la predicción, como realmente establecer como un símbolo de lo que miras en la portada, desde el título que te está diciendo, y ya como ir como elaborando ideas de lo que el autor plantea en su obra, como muy valioso, y ver que tanto lo que pensé tiene que ver con lo que realmente escribe el autor, y sobre todo esa parte de la planeación, que a mí me parece como muy valioso que los alumnos o los participantes lo tengan como muy claro, porque en la medida que se planea se genera un hábito. No sé a qué hora voy a leer, en qué momento, eso es muy, muy importante, fijar como una hora en la que consideramos es más oportuno para leer, a lo mejor cuando me levanto, en fin, cada quien tendrá a autogestionar su propio tiempo para la lectura, y eso me parece que dentro del contexto del curso, pues es muy importante como que enfatizar. Exactamente, esa es la idea. Hacer la planeación y cumplirla. Esas dos cosas. Pues bueno, pues gracias. No, pues gracias a ti. Muy amable.